Muy buenas tardes, estimados doctores, estudiantes y amigos. Vamos a esperar unos minutos, por favor, para que puedan conectarse los interesados en este evento. Por favor, les agradecería que nos esperen. Doctores, estudiantes y amigos, vamos a dar inicio a la charla organizada por el Taller de Derecho Procesal Penal, Derecho y Razón de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En primer lugar, quisiera agradecer a la doctora Juliana Loza por su gentileza de haber aceptado participar en este evento, el cual es sumamente importante para nosotros y se encuentra respaldado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En esta oportunidad, tengo la inmensa alegría de poder presentar a la doctora Juliana, a quien pasaré a decir de manera muy puntual cuál ha sido su trayectoria, a fin de que ustedes puedan conocer la actividad en la cual se ha venido desempeñando. Es abogada por nuestra casa de estudios, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con estudios en maestría, con mención en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha cursado estudios de litigación oral penal estratégica en California Western School of Law de la Universidad de San Diego, USA, becaria del Programa Internacional de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal, organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA. Ha cursado la Diplomatura Internacional de Especialización en Argumentación Jurídica, organizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Instituto de Palestra y el Seminario de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante. Además, ha participado en los programas de análisis y observación práctica de la gestión de nuestro sistema judicial criminal. Y es socia fundadora del estudio Los Ávalos Abogados. Esta charla estará dividida en un periodo de 40 a 50 minutos, en la cual la doctora Juliana nos disertará respecto a la temática de la prisión preventiva en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Tras lo cual, daremos paso a las preguntas que ustedes podrán formular. Les cedo la palabra para que puedan empezar con su ponencia, doctora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, mi casa de estudio. Para mí es un honor estar conectado con ustedes, haber aceptado la gentil invitación del taller Derecho y Razón de nuestra casa de estudio, del señor decano, el doctor Javier Villavicencio, del doctor Freddy Valenzuela, que es el director académico del taller, y de Diana Santos, quien me hizo la invitación en específico junto a los demás integrantes del grupo. Digo que para mí es un honor, en verdad, porque es mi casa de estudio. Y yo comentaba hace poco con los integrantes del grupo hace cuánto tiempo ya soy egresada. Hace mucho que no estoy con ustedes en la universidad, más allá de este tema del aislamiento en el cual nos encontramos todos, pero insisto que para mí es gratamente, eh, en verdad gratificante. Yo creo que tener contacto con la Universidad Inca Garcilaso de la Vega para mí ha sido siempre muy valioso. Agradezco mucho la invitación. Y bueno, un tanto me hizo acordar mis épocas estudiantiles, porque yo también tenía mi taller académico, pero se llamaba Justicia y Derecho. Y también hacíamos lo propio con eventos académicos y convocábamos siempre a profesores. Tuve la oportunidad de conocer a muchos de ellos a través de estos eventos académicos que siempre permiten hacer este intercambio de ideas, siempre muy nutritivas para todos. Yo creo que es lo más importante. Y bueno, ahora me encuentro del otro lado, eh, teniendo como enlace a ustedes, los estudiantes, y bueno, el tema que nos convoca hoy en día es, creo yo, uno de los más importantes, cuando no relevantes, dentro del ordenamiento procesal penal o del sistema de justicia penal en general. Yo creo particularmente que del tratamiento que se den, o de la regulación que se dé, o la aplicación y ejecución que se dé a la prisión preventiva, va a depender mucho de la concepción que se pueda tener de los respetos de los derechos fundamentales y la concepción misma de la base constitucional de que debe primar en un Estado constitucional de derecho. Digo esto ¿por qué? Porque en verdad vayamos a partir de algo muy simple y sencillo. Eh, la ley está establecida, pero muchas veces por más perfecta o casi perfecta que podamos tener una ley, en su aplicación puede venir el problema. Y entonces, cuando hablamos de prisión preventiva, y en verdad el tema que se me ha asignado es uno muy amplio, que tiene que ver con la evolución o el desarrollo que se le ha dado en la jurisprudencia de la Corte Suprema en específico. Estamos hablando de las casi 20 o más de 20 casaciones que se han emitido hasta la fecha con los acuerdos plenarios o las sentencias plenarias casatorias. Y es un tema sumamente amplio que quizás en una hora o en 40 minutos que nos han asignado no lo vamos a poder terminar. Así que para hacer muy puntual esto y que podamos tener una dinámica de intercambio de ideas, que creo es lo más importante, porque a veces uno hace una charla y no es como que parece un monólogo. No, entremos a un debate, que es lo más importante. Entonces vamos a centrarnos en 5 puntos centrales: la finalidad o la función de las medidas cautelares, en específico de la prisión preventiva; el tema de qué es lo que se debate, o la audiencia propiamente dicha de la prisión preventiva, desde la dinámica, la contradicción, los derechos que están en juego, los temas que se entran a debatir, que creo que una cosa es verlo por televisión y otra cosa es estar en la sala de audiencias. Hablábamos de eso antes con el grupo de estudio; los criterios que podemos tener respecto al cumplimiento de los presupuestos de la prisión preventiva, centralmente el peligro procesal, que es uno de los más importantes, o el nivel de sospecha que se requiere para la imposición de esta medida tan grave; y por último, el plazo. Espero me pueda alcanzar el tiempo, en serio, porque son temas tan ricos, pero a la vez muy amplios, que creo que en una exposición no se pueden agotar. Pero marquemos los hitos centrales en cada uno de estos y los puntos, precisamente para que podamos tener en consideración hacia dónde vamos. Entonces, yo quiero empezar por establecer las reglas básicas o la concepción básica sobre las cuales descansan el tema de las medidas de coerción personal, pero específicamente de la prisión preventiva. Y la regla central, les decía antes, parte porque es la institución
más discutida dentro del derecho procesal penal. De hecho, ha tenido un análisis amplio, no solamente en la jurisprudencia nacional, me refiero a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional, sino, de hecho, las bases también deriva de lo establecido tanto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que en este caso hay ahí. Entonces, ¿cuáles son las concepciones básicas que si nosotros revisamos todo el panorama general que podemos tener en consideración cuando hablamos de prisión preventiva, sea para desarrollar un tema académico en redacción o investigación, para los que están interesados en hacer trabajos de investigación de carácter académico, o para los que vamos a litigar y también podamos tener en cuenta esta base, porque sin esta base poco o nada podamos hacer en una audiencia. Entonces, criterios básicos. Primero, la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla. Criterio fundamental para poder tener en cuenta todo el desarrollo y todo el tratamiento en general de la prisión preventiva. Segundo, los fines legítimos y permisibles de la prisión preventiva deben de tener siempre un carácter procesal, tales como puntualmente, y lo vamos a ver en extenso luego, evitar los riesgos de fuga y el peligro de obstrucción del proceso. Consecuentemente, en base a esto que les acabo de mencionar, la existencia de los indicios de responsabilidad no constituyen, y esto ya lo he dicho repetidas veces la Corte Interamericana de Derechos Humanos, razón suficiente para decretar una medida tan grave como la de prisión preventiva en contra de una persona. Es más, ha dicho la Corte Interamericana, aún existiendo fines procesales, se requiere que la prisión preventiva sea absolutamente necesaria y proporcional en el sentido de que no existan otros medios alternativos menos gravosos para lograr el fin procesal que se persigue en específico y que no se afecte desproporcionadamente la libertad personal. Lo hablábamos ya anteriormente en algunos otros seminarios, y es que más allá del cumplimiento de los 3 presupuestos materiales del 268 del Código Procesal Penal, que es fundados y graves elementos de convicción, gravedad de la pena y peligro procesal, existe un punto central de lo cual, digamos, incluso habiéndose cumplido los otros 3, puede resultar que no se llegue a imponer la prisión preventiva. Me estoy refiriendo al principio de proporcionalidad en su triple juicio que establece idoneidad, necesidad y proporcionalidad propiamente dicha. Incluso en ese. Entonces, ese también es un punto central que vamos a tener en consideración. Ahora, siempre, pero siempre se requiere para su imposición, y está algo sumamente importante, de una motivación cualificada e individualizada que no puede tener como sustento presunciones, ni meras inferencias, ni conjeturas. Y ojo, hago aquí un paréntesis. Esta exigencia, que es una garantía plasmada en la Constitución, podemos verlo en el artículo 139.5 de la Constitución, que es un deber que se le impone al juez al momento de disponer una medida tan gravosa como la prisión preventiva, también le es exigible al Ministerio Público. ¿Por qué digo esto? No solamente porque el Código Procesal Penal exige que los requerimientos sean motivados, sino porque precisamente si es el que requiere la prisión preventiva, necesita cumplir motivadamente cada uno de estos presupuestos. Y ahí voy anticipando algo que tiene que ver con lo que más adelante vamos a ver o analizar, el tema de la dinámica de las audiencias de prisión preventiva. Lo que se establece por escrito en el requerimiento de prisión preventiva tiene que estar sustentado para lo que vamos a ir a debate. Yo me preparo para defender en una audiencia de prisión preventiva en base a lo que me llega por escrito en el requerimiento fiscal. Si no me llega, o por estrategia, cuando no, otro tema de parte del fiscal, y no me llega completo, pues el debate evidentemente ya estamos entrando en desventaja. Afecta al derecho de defensa, afecta al derecho de contradicción, y lo vamos a ver a continuación en eso. Ahora, otro punto central. La prisión preventiva debe decretarse por un tiempo estrictamente necesario. Y ahí vamos a entrar, y este es uno de los puntos, creo que es el último que vamos a desarrollar en esta charla, lo que tenemos que ver, la diferencia entre plazo legal y plazo proporcional al caso. Pero lo que se establece como regla fundamental es que la prisión preventiva tiene que decretarse por un tiempo estrictamente necesario para cumplir con el fin procesal, lo que implica incluso, eso también lo estableció la Corte Interamericana y también el Acuerdo Plenario 1/2019, si mal no recuerdo, una revisión periódica de los elementos que dieron lugar a su procedencia. Y esto en base a los principios que tenemos de las medidas de coerción
personal o procesal de carácter personal, la variabilidad en sí. Y luego que el mantenimiento de esta medida tan grave por un plazo irrazonable equivale evidentemente a adelantar la pena, y ese no es digamos, la finalidad central de las medidas de coerción. Entonces, yendo a ese punto, vamos a analizar el primer tema que nos convoca el día de hoy. ¿Cuál es la finalidad de la prisión preventiva? O sea, si nosotros partimos del hecho que la prisión preventiva es una medida de coerción personal, evidentemente entonces su finalidad también es de idéntica naturaleza, es decir, procesal, personal. Entonces, visto esto, ¿cuál es el fin de la medida de prisión preventiva? Y esto simplemente responde a asegurar dos criterios básicos. Primero, el desarrollo del proceso, o como lo ha denominado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Suárez-Rosero, el desarrollo eficiente del proceso, y en segundo lugar, el resultado del proceso penal o la ejecución, o lo que la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1/2019, exigiendo a Piñoli y Rodríguez, lo cita ahí, habla de una resolución eficaz de esto. ¿Cómo se concretan estos fines? Mediante la identificación y la evitación, algunos lo denominan la neutralización del peligrosismo procesal, es decir, peligro de fuga y peligro de destrucción. En resumen, proteger el proceso, el desarrollo y la ejecución del proceso. En eso se centra. Entonces, una de las primeras cuestiones que me preguntaban era, ¿y entonces cuál es la finalidad del proceso? La necesidad de resguardar la ejecución de una futura sentencia condenatoria o imponer prisión preventiva por la gravedad del delito. Y ahí una cuestión, en verdad, bastante discutida, que debemos de partir de, en este caso, el conflicto que puede existir en la temática de la prisión preventiva, de la presunción de inocencia, la garantía de la presunción de inocencia o el estado de inocencia, como lo dice el profesor Julio Mayer, y derecho a la libertad y prisión preventiva. Entonces, pero como lo hemos dicho, la prisión preventiva solo debe responder a la necesidad de asegurar el desarrollo y ejecución, en este caso, del proceso penal, de la ley penal, mediante la identificación y neutralización o evitación, dependiendo del término, del denominado peligro procesal. Y en esa línea va la Casación 1445-2018 nacional, que es lo que ha dicho la Corte Suprema en esta casación. No ha dicho que como objeto la prisión preventiva debe concebírsela tanto en su adopción como en su mantenimiento como una medida de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y proporcional a la consecución de dichos fines u objetivos. Es más, lo mismo dice el Acuerdo Plenario 1/2019, citando a Hauchen. Vemos ahí, la prisión preventiva, ha dicho la Corte Suprema, solamente puede fundarse en la necesidad de asegurar la presencia del imputado al proceso penal, procedimiento penal, garantizar la investigación, estamos hablando del primer punto de finalidad, el desarrollo del proceso, afianzar la ejecución de un enjuiciamiento debido de los hechos, ya estamos hablando en este caso de cara a la ejecución, y asegurar en sí la ejecución penal, que es la correcta averiguación de la verdad y actuación de la ley penal. Entonces, ante esto, lo que nos queda claro establecer como base fáctica o como premisa en sí, en general, dando respuesta ya a la pregunta, es que la prisión preventiva no puede perseguir objetivos del derecho penal material, porque no tiene carácter punitivo, sino cautelar, procesal. No puede asumir funciones preventivas que estén reservadas a la pena. Eso no le compete a la prisión preventiva. Ahora, hay cuestiones que hay que tener en consideración por ese punto. Hay cuestiones normativas y hay cuestiones en casuística que las vamos a ver. Y parto por lo que ha establecido incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe 86/9 o /09 del 2009, donde habló que la prisión preventiva, como toda restricción, debe ser interpretada siempre a favor de la vigencia de los derechos fundamentales en virtud de un principio básico, el PROMIS. Por ello, dijo la comisión, haciendo eco de todo lo que acabamos de establecer como doctrina, que se deben desechar todos los demás esfuerzos para fundamentar la prisión preventiva durante el proceso basado en, por ejemplo, criterios de carácter punitivo como fines preventivos como la peligrosidad del imputado, la posibilidad de que se cometan delitos en el futuro o la repercusión social del hecho. Y entonces ustedes me dirán aquí, ¿a razón de qué?
La razón, puntualmente, porque esto se apoya en criterios de derecho penal material y no procesal. Estábamos hablando de la naturaleza procesal de estas medidas, propios de una respuesta punitiva. Son criterios estos basados en la evaluación del hecho pasado que no responden a la finalidad en sí de una medida cautelar. Ahora, y ustedes me dirán, bueno, pero si eso es lo que en base se establece, que no estamos hablando de un criterio punitivo aquí, ¿en dónde queda el artículo 253.3 del Código Procesal Penal? Cuando hace referencia, entre otros, que la restricción de los derechos fundamentales, o dice, de un derecho fundamental, tendrá lugar cuando fuera indispensable, entre otros, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario para prevenir, según los casos, el peligro de reiteración delictiva. Evidentemente, esto va desde esta concepción, un punto de vista personal. Aquí sí una crítica al código en este sentido, porque va en contra de lo que se puede, digamos, establecer de cara a la naturaleza acorde a la finalidad que se les adopta a las medidas de coerción personal, en específico a la prisión preventiva. Contraviene esta disposición los principios de legalidad y taxatividad de las medidas, pues escapa a los fines propios que en sí están contemplados. O sea, si nosotros vemos cuál es la finalidad de la prisión preventiva, basta con revisar en específico los artículos 268, que están los 3 presupuestos de la prisión preventiva, el 269 referido al peligro de fuga y el 270 referido al peligro de obstrucción en conjunto, más allá de lo del título preliminar. Sin embargo, aquí hay otro tema también puntual, que tiene que ver ya esto del 253, un tema de carácter normativo, pero vayamos a algunos temas ya de carácter casuístico, que incluso han sido, digamos, no reparados, pero en sí abordados en el Acuerdo Plenario 1/2019, y me estoy refiriendo al famoso peligro abstracto. Hay muchas resoluciones, cuando no, que se sustentan solamente en la gravedad de la pena y el tipo penal. Lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de los grados o niveles de conocimiento de cara a las sospechas o al peligro procesal propiamente dicho, pero no es ajeno a lo que se ha venido dando y se ha venido desarrollando, que cuando existen o se imputan a muchas personas delitos graves, de por sí ya se requebraja este criterio, y entonces imponer una medida de prisión preventiva tan solo teniendo en consideración, miren, ojo, ni siquiera la imputación en sí, porque a veces este es totalmente deficiente. Ese es un punto muy importante para tener en consideración incluso al debate de la prisión preventiva, sino de sobremanera por la gravedad de la pena. Y eso, ha dicho la Corte Suprema, no es un criterio único ni suficiente para poder imponer una medida de coerción personal tan grave como la prisión preventiva. De hecho, hay sendas sentencias de la Corte Interamericana en la cual reprochan ese solo criterio. ¿Por qué? Porque, como lo hemos venido diciendo, tiene un carácter punitivo, no un carácter procesal. Sustentar la medida de prisión preventiva y relajar los demás presupuestos que se exigen al 268 para su imposición, teniendo en cuenta solo un peligro abstracto basado en la gravedad de la pena o el tipo penal, desde luego que ya está trastocando, cuando no vulnerando las bases o los cimientos en sí de los conceptos básicos de las medidas cautelares y sobre todo de la prisión preventiva, si revisamos los principios que en sí la sustentan. Entonces, dicho esto, el primer concepto o la primera conclusión que vamos llegando ya es que la medida de prisión preventiva es una medida de carácter procesal cautelar que sirve para los fines asegurativos propios del proceso, para el desarrollo y para su ejecución, pero que no tiene como finalidad cuestiones que tengan que ver con un aspecto punitivo. Las cuestiones de derecho penal material que tengan que ver con criterios de prevención no son de recibo para el tratamiento efectivo de la prisión preventiva. Ahora, ¿cuáles son los presupuestos de la prisión preventiva? La invocación a estos presupuestos no solamente basta con darle una mirada al 268 del Código Procesal Penal. Sí, en efecto, ahí está. O sea, los 3 presupuestos básicos cuando uno ingresa a analizar la prisión preventiva. De hecho, si nosotros revisamos la casación Moquegua, donde un tanto ya va marcando las dinámicas de la audiencia y establece los 5 puntos a desarrollar, fundados y graves elementos de convicción, gravedad de la pena, peligro procesal en su doble vertiente, proporcionalidad, que para mí es el más importante, pero muchas veces olvidado u omitido, y el plazo. Entonces,
Si nosotros entramos a analizar eso y ya vamos marcando cuál es la dinámica de la audiencia, porque por lo general todo esto se ve plasmado en todo es un solo escenario o un solo punto que se tenga que ver como referencia aquí. El primer punto, la primera cuestión que tiene que ver es aquel que está referido al Fomus Delicti Comici, ¿vale? Es decir, al 268A, que dice el 268A, que entre otros, el primer presupuesto de la prisión preventiva, que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo. Parece algo simple, no lo es algo muy complejo, es un dispositivo, es una norma que en sí engloba muchos factores y desde ya muchos temas. Y voy adelantándome algo que voy a plantear en esta charla, y es que a partir de este presupuesto, desde ya se habilitan mucho, no solamente a tener que discutir si hay o no suficientes elementos de convicción en lo que ahora exige el acuerdo plenario en un nivel de sospecha fuerte o vehemente. Antes sospecha grave conforme a la sentencia plenaria 1/2017, la casación Moquegua, no, ahora es sospecha fuerte o vehemente, ya como que el estándar, al menos nominativo, varió. Pero bueno, esto sí voy anticipando aquí. No solamente tiene que ver con el grado de suficiencia de los elementos de convicción, tiene dos cuestiones previas también a saber y que lamentablemente muchas veces simplemente cae en saco roto. Me refiero a que, uno, principio de imputación necesaria. Principio de imputación necesaria. ¿Por qué? Si no hay una construcción fáctica mínimamente, que sea mínima, que en este caso, ojo, y presentada por el fiscal, no construida por el juez, presentada por el fiscal, es decir, el fiscal tiene el deber, lo hablaba antes en su requerimiento, de sustentar, en primer lugar, cuál es el hecho que te está imputando. En segundo lugar, que los hechos que te está imputando sean típicos. Y voy adelantando que sí se debaten en audiencia esto. Como ya hay casaciones, unas que dicen que sí, otras que dicen que no. Desde el punto de vista, les adelanto, considero que sí. Y en tercer lugar, la sospecha fuerte o vehemente. Ojo, el presupuesto, el 268A del Código Procesal Penal, engloba estos tres puntos de debate. No solamente el tema de sospecha, no es que el fiscal en su requerimiento presente un listado de 200 elementos de convicción en contra de 15 imputados. No, señor, de eso no se trata. Cantidad no es calidad. Y en segundo lugar, otro criterio a tener en consideración aquí es la individualización de los elementos de convicción. Si usted en algún momento ingresa a un debate, a una audiencia de prisión preventiva, se tiene que exigir mínimamente que los elementos de convicción estén individualizados. Si te presentan 300 elementos de convicción en un requerimiento en contra de 10 personas, no los 300 van en contra de los 10. Puede ser que sí, pero muchas veces resulta que no. Entonces, insisto, hay varios criterios aquí que sí se tienen que tener en consideración. Se tiene que identificar, y más, el Acuerdo Plenario 1/2019 habla, en este sentido, un sustento mínimo, en este caso, de cara al respeto del principio de imputación necesaria, de la base fáctica que construye por qué te estoy procesando. De hecho, hay un antecedente en el expediente 299/2017, precisamente en el caso de Ana Vega, que la Sala Penal de Apelaciones declaró nula la resolución de prisión preventiva precisamente por ese factor. ¿Cuál fue? Que el fiscal en su requerimiento, eran varios, no precisó cuál era el hecho imputado, pero fue incorporado de oficio por parte del juez. Y ustedes saben, si es que estamos en este caso el principio acusatorio dentro de este sistema, el juez no puede suplir al fiscal. Esa labor le corresponde, en este caso, al fiscal. El juez no puede entrar más allá, no puede hacer uso del conocimiento privado de oficio de aquello que no le compete. Si el fiscal no había propuesto la base fáctica de la imputación, mal haría el juez en poder establecerlo. La sala en ese caso declaró nulo porque precisamente no solamente el fiscal no había presentado una base fáctica, sino que la construcción que de oficio, por conocimiento privado, lo había realizado el juez, había sido incorrecta. Entonces, ¿de qué o a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de sospecha fuerte? O sea, ¿pero qué sospecha?
Y aquí yo me voy a referir al Acuerdo Plenario 1/2019, que citando al caso TV versus Ecuador, creo que la del año 2004, no recuerdo bien, cuando habla de el término sospecha, dice, debe entenderse en sentido técnico-jurídico como el estado de conocimiento intermedio de diferente intensidad a partir de datos inculpatorios obtenidos en el curso de averiguaciones del delito que autorizan a dictar decisiones judiciales, pues se trata de una condición sine qua non de la legitimidad de la privación procesal de la libertad personal cuya ausencia determina que la prisión preventiva dispuesta sea arbitraria. Entonces, cuando en la sentencia plenaria 1/2007, un tanto se hablaba en este caso de los distintos grados o los niveles de sospecha, ¿no? Sospecha inicial, que es la que se requería para las disposiciones de diligencias preliminares, o simple, la sospecha reveladora, que era para la disposición de formalización de investigación preparatoria, formalización o continuación de investigación preparatoria, la sospecha suficiente, que era propia para el requerimiento acusatorio y el auto de enjuiciamiento. Antes hablaba de sospecha grave, ahora, como el Acuerdo Plenario 1/2019, habla de sospecha fuerte o vehemente para la prisión preventiva, y el último de los niveles de certeza para la sentencia condenatoria. Entonces, la sospecha fuerte, obviamente, es el grado, digamos, más intenso de sospecha. Es un alto grado de probabilidad de condena. Ojo, en la sospecha suficiente se requiere una probabilidad de condena. Dice la Corte Suprema que en la sospecha fuerte, obviamente, un alto grado de probabilidad de condena, donde el elemento de convicción ha de ser corroborado con otros elementos de convicción. Se exige un plus respecto de los anteriores grados de sospecha y debe existir un elevado índice de certidumbre y verosimilitud acerca de la responsabilidad penal, en este caso el imputado. Pero el acuerdo plenario un tanto ha ido, ¿qué es lo que se tiene que verificar? Y sí establece determinados criterios que tienen que ser cumplidos, y que muchas veces en este caso son desconocidos cuando no omitidos. Dice, se requiere un tanto juicio de atribución al imputado. El examen de las fuentes, medios de investigación de las fuentes, medios de prueba lícitos, dice la Corte Suprema, que la licitud tienes dentro de la audiencia de prisión preventiva. Puede ser que en este caso puedan existir determinados puntos que no puedan caer en consideración, y un punto central aquí hago un paréntesis a esto, que ya un tanto tienen que ver. Cuando uno tiene que discutir la admisión de estos elementos de convicción, y tiene que discutir también la legalidad o la licitud de estos elementos de convicción. Si estás en la audiencia de prisión preventiva, eso es un tanto un tema que en verdad más o menos vengo trabajando en desarrollo, pero los invito a ustedes también a que como académicos lo puedan hacer. Es el momento oportuno para poder discutir, y cuál es la vía procesal adecuada para poder discutir. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando te formaliza una investigación preparatoria, el paso inmediato obviamente es el requerimiento de prisión preventiva, y es allí donde tú tomas en conocimiento de los elementos de convicción que están sustentando este requerimiento, y puede ser que algunos sean, digamos, ilícitos, prohibidos, o que no cumplas con eso. Entonces los discuten en esta audiencia de prisión preventiva. Quizás el camino adecuado pudiera ser haberlo discutido en una audiencia de tutela, poniendo en conocimiento aquí, pues es en este escenario donde tienes que ver. Estos elementos de comisión tienen que haber sido acopiados en el curso de la causa, principalmente, obvio, por el fiscal, aunque también es de examinar las que va a presentar el imputado y su defensa. Y aquí algo que creo ustedes conocen igual que yo, en la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Malheredia, donde se estableció que, entre otros, los factores que se habían trastocado aquí era que el juez, al momento de poner el mandato de prisión preventiva, no había tomado en consideración los elementos de convicción que habían sido presentados por la defensa, por el imputado. Y aquí una cuestión de dinámica. En cada uno de los temas que vamos a ir tratando, vamos a ir viendo cuestiones de dinámicas de audiencia. Y aquí viene otra cuestión muy importante de dinámica de audiencia. ¿En qué momento presenta la defensa los elementos de convicción? Hay un punto más adelante que ya me preocupa por el tiempo y
les dije a un inicio que esta era una temática bastante amplia, que tengamos que ver con lo siguiente. Si te presentan elementos de convicción, me preguntaban, pero vamos a ir adelantando con ese tema, si te pueden presentar elementos de convicción en audiencia. A ver, vayamos. ¿Qué garantías se afectan con esto? Desde ya, defensa, contradicción como principios básicos de una audiencia. ¿Por qué? Decía anteriormente, los requerimientos que se presentan por escrito debieran de contener todo aquello que en sí tiene el sustento previo de audiencia. Ojo, yo voy a preparar a una audiencia con lo que me llegó por escrito para debatir. Si yo llego a la audiencia y 5 minutos antes el fiscal me presenta elementos de convicción que no me los adjuntó al momento del requerimiento escrito, que muchas veces incluso, ¿cuánto tiempo tenemos para entre un requerimiento y una audiencia? Más o menos 48 horas. A mí me ha tocado audiencias de menos de 24 horas. Entonces, el problema está allí. No solamente tienes que haber analizado, estudiado, qué refutar respecto a los elementos de convicción que te están presentando, sino qué elementos de convicción como defensa tienes que presentar tú para contrarrestar estos otros elementos de convicción que presentan de cargo el fiscal para tú tener de descargo. Entonces, si te presentan elementos de convicción arrancando la audiencia, lo mínimo que tú tienes que hacer es, haciendo uso del derecho de defensa, el tiempo suficiente para poder analizar, y también, porque, ojo, muchas veces se confunde, y como abogados no deben caer en ese error, en que el tiempo que te dan es solamente para que revises los elementos de convicción que en ese momento te están presentando. No, señor. Yo no solamente necesito un tiempo, y muchas veces hay unos jueces, lamentablemente, que te dan solo 10 minutos, 1 hora, cuando no un par de horas, para que revises los nuevos elementos de convicción que te están presentando. No, no te están dando un tiempo para que tú leas estos elementos de convicción. El tiempo que uno requiere, y los establecen los pactos internacionales, es no para que tú leas, el tiempo que tú requieres es para preparar tu defensa, y preparar tu defensa no solamente que implica asimilar esta cuestión, sino implica que tú tengas el tiempo y la posibilidad, el tiempo necesario para que tú puedas presentar elementos de convicción que puedan refutar aquellos. Ojo, siempre y cuando se pueda, pero en la mayoría de los casos tiene que respetarse esa garantía, y aquí a veces no se da. Entonces, vean ustedes que muchas veces los abogados vamos a contrarreloj, a contratiempo en esto, pero tenemos que hacer respetar. Lo que cabe en ese punto es pedir la suspensión. Se puede instalar la audiencia o no se puede instalar, pero lo correcto es que te tienen que dar el tiempo mínimo suficiente. Insisto, que no se trata del tiempo para que leas lo que te están presentando recién, sino que tienen que darse. Y ojo, segunda cuestión, no se trata de que te estén presentando elementos de convicción cada vez que empieza una audiencia, menos, como en algunas veces algunos fiscales lo han hecho, es que en la réplica o en la dúplica te presentan nuevos elementos de convicción. No, eso es, sin lugar a dudas, desnaturalizar las audiencias. En réplica no te puedo estar presentando elementos de convicción. Hace poco, la semana pasada, tuve una audiencia de apelación donde uno de los aspectos centrales tienen que ver con elementos de convicción valorados por el juez en la resolución que impuso la prisión preventiva, pero no presentados por el fiscal, al menos para este imputado. Los había presentado para otros imputados. Entonces la fiscal superior mencionó en la réplica, bueno, no, pero los alegó. Perdón, no se trata que los alegues, se trata de que si presentas un elemento de convicción en audiencia, me lo tienes que correr traslado y hacer uso yo como abogada defensor del tiempo necesario para lo que les estaba comentando. No se trata que el fiscal en su discurso lo mencione. Eso no es suficiente. Si no se corrió traslado, si no se cumplió con eso, y más aún si son elementos de convicción que han servido como sustento para la imposición de la prisión preventiva, entonces esa resolución es nula. Bueno, más allá de eso, dice además, tras cuyo análisis corresponde a concluir de una inferencia razonable, en este caso de sospecha fuerte, que el imputado es fundamentalmente sospechoso. Hablábamos de un alto grado de probabilidad de que él luego va a ser condenado. En el caso de sospecha suficiente, llanamente era la simple existencia de una probabilidad de una condena, que es altamente probable de una condena. En la sospecha suficiente era probabilidad de condena, ¿no? Pero hay algo muy puntual que dice el acuerdo plenario. Dice, se ha de afirmar un juicio de probabilidad sentado en criterios objetivos o indicios consistentes. Y esto es algo en lo cual yo sí quiero reparar. Esto se tiene que contar, exige el acuerdo plenario, datos graves, precisos y concordantes y con un alto grado de confianza, consistencia,
fiabilidad y credibilidad sin llegar, obviamente, a un estándar de convencimiento de certeza propio de la sentencia condenatoria. Pero ahí viene otra cuestión. Vayamos viendo. Por lo general, lo que solemos debatir en esto tienen que ver, y lo dice también el acuerdo plenario, son declaraciones de coimputados, declaraciones de testigos protegidos y declaraciones ni siquiera de colaboradores eficaces, de aspirantes a colaboradores eficaces. Entonces sí marca una regla básica, el artículo 158 del Código Procesal Penal. Y es que no se puede simplemente disponer o dar por superado este nivel de conocimiento sin antes haber cumplido con lo que establece el 158. Esto es, que para imponer una medida cautelar, vale decir una prisión preventiva, no basta esta sola referencia, sino que tiene que ser corroborado, o tiene que ser además, incluso, presentado otros elementos de convicción en el mismo libro. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las prisiones preventivas se sustentan en declaraciones de testigos protegidos. ¿Quiénes son testigos protegidos? Son testigos anónimos donde precisamente la defensa no ha tenido la posibilidad siquiera mínima de interrogarlo, de examinarlo. Es decir, con la sola declaración en presencia del fiscal, y muchas veces incluso sin siquiera la presencia del procurador, se presenta sin haber sido corroborados. Entonces, hay la necesidad de esto. Otra cuestión a tener en consideración, que este juicio de probabilidad fuerte o de alta probabilidad requiere asumir que el imputado ha asumido el hecho de delictivo como autor o como partícipe. Lo decía, hablaba yo de tres cuestiones básicas del 268.3. Imputación necesaria, juicio de tipicidad y sospecha fuerte o vehemente de los elementos de convicción de cara al primer presupuesto. Por eso decía, van de la mano los tres elementos. Los datos tienen que ser objetivos, no bastan meros indicios procedimentales, sospechas genéricas, exige fuentes, medios de investigación, en su caso pruebas directas o indirectas, que sean plurales, pues la corroboración, coincidentes en un mismo resultado y fundadas en juicio de alta probabilidad de ser razonable y asentado en criterios objetivos suficientes. Y esto es algo básico y central. ¿Por qué? Porque muchas veces, insisto y les digo, cantidad no es calidad, las cuestiones no vienen dadas por esto, sino simplemente están hablando de sospechas genéricas que se asumen indebidamente como aquellas que deben de tener un grado de sospecha fuerte o vehemente. Hay una cuestión que sí el acuerdo plenario hace una distinción, pero yo quiero marcar otra distinción sobre eso. Si ustedes revisan el fundamento 37 del acuerdo plenario 1/2019, cuando hace referencia a los delitos especialmente graves, ¿no? Dice ahí, si se trata de delitos especialmente graves, combinados a pena de cadena perpetua, penas elevadas o no menores de 15 años, dice, siempre se entenderá que es un requisito necesario, pero no es suficiente, en el tema de los peligros, imponer el mandato de prisión preventiva. Dice, no obstante, en la verificación de su existencia, no debe ser tan exigente para imponer el baremo de sospecha fuerte, si no será de rigor asumir el de sospecha suficiente, grado inmediatamente inferior al de sospecha fuerte. Ahora, esta precisión que hace la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1/2019 no está referido al cumplimiento del primer presupuesto. Ahí sigue siendo sospecha fuerte o vehemente. ¿Por qué? Porque el artículo 268 del Código Procesal Penal A no hace una distinción entre determinados tipos penales. Si son graves o no graves, cadena perpetua, no. El grado es el mismo, el grado de conocimiento. Sospecha fuerte, sospecha vehemente. A lo que está referido es, en todo caso, al tema del peligro procesal, más no a lo del primer presupuesto. O sea, el 268 no realiza ninguna distinción respecto a la gravedad en la combinación de la pena abstracta. No. Por eso debe tenerse en consideración que el estándar de sospecha, en este caso exigible para el primer requisito, se mantiene. En este caso solamente se refiere al tema del tercer presupuesto, al 200, al referido al peligro procesal. Ahora, yo no sé cómo voy de tiempo, pero si ya me voy excediendo, me van avisando, Diana, en interno, por favor, para ver cuáles han sido los criterios de peligro de fuga o peligro procesal. Y ese es uno de los temas, en verdad, más amplios que puede existir. Y yo los invito simplemente a hacer, la vez anterior, un profesor amigo que tenía que dar una charla sobre los criterios sobre peligro procesal que se han aplicado en muchos casos, me decía, Yuli, dame 10 ejemplos de los casos más aberrantes que puedas haber
tú conocido de los criterios de peligro de fuga y peligro procesal. Y en verdad, más o menos me puse a hacerle en ese momento un resumen y sí, la cuestión para mí también resultó bastante alarmante, no se los debo de negar. Y luego él me comentaba por qué habían llegado a esos niveles. Yo le digo, mira, más no sé, o sea, son algunos casos que yo he conocido, casos que he leído, casos que he conocido a través de colegas que son importantes. Pero yo creo que aquí está siempre el punto neurálgico, el punto central que tengan que ver. Porque es la discusión central. El tema central para definir el tema de la prisión preventiva, después de la proporcionalidad, porque yo nunca me voy a cansar de decir que el tema de la proporcionalidad es el más importante en la discusión, en todo caso junto con el de peligro procesal, tiene que ver con este. ¿Cuáles son los criterios? No me voy a referir aquí qué dice el 269, qué dice el 270, el Código Procesal, ustedes lo conocen. Solamente les quiero mostrar un par de ejemplos de cómo en este caso la Corte Suprema, vía casación, ha remediado algunos puntos que siempre son de discusión a nivel de primera instancia, o incluso ya con la confirmación de la sala. En el tema del arraigo, por ejemplo, en el arraigo laboral, ahí la Corte Suprema, si ustedes revisan la casación 1445-2018 nacional, este era un caso en el cual se reprochaban dos cuestiones respecto al arraigo laboral. Primero, que era un trabajador, en este caso, independiente. Y en segundo lugar, que trabajaba en la misma empresa que estaba siendo investigada. Entonces la Corte Suprema reparó, dijo, en relación al peligro de fuga, no hace falta un trabajo dependiente con carácter permanente. Si no, imagínense ustedes, ¿cuántos somos independientes? O sea, trabajamos independientemente y no por eso tenemos que asumir desde ya, a priori, un peligro de fuga. La Corte Suprema dijo, no, independiente es independiente, lo importante que es, cuando hablamos de arraigo, es el vínculo laboral. Y en segundo lugar, lo que dijo también es que porque trabaja en ese centro, en el lugar o la empresa que también está siendo investigada, tampoco le hace desmerecedor o ajeno a que pueda tenérselo como válido el arraigo laboral. Pero más allá del tema de los arraigos, también habló de la simple posibilidad o la facilidad que tiene el procesado para pasar la frontera. Dijo la Corte Suprema que no implica peligro de fuga. Y este es un criterio que en verdad los jueces de primera instancia más o menos ya han bajado un poco, pero siempre han recurrido a los temas de que, y parece contradictorio, porque en algunos casos es, no tienes trabajo, no tienes arraigo laboral. Tienes trabajo, pero eres independiente, no tienes arraigo laboral. La Corte Suprema ha dicho, un momento, lo que se requiere es un vínculo laboral. Segundo, no tienes dinero, hay peligro procesal. Tienes dinero, hay peligro procesal. Total, ¿tienes o no tienes? No, señor, tiene que haber un sustento. La Corte Suprema, en este caso 1445, la Casación Nacional, dijo, la simple facilidad o posibilidad de que tiene procesado para pasar la frontera no implica peligro de fuga, porque se requiere de unas circunstancias especialmente graves, digamos, más allá del tema de la pena o la singular posición del imputado, en todo caso, en base a los arraigos que tenga que darse este supuesto. La otra cuestión es que, respecto al arraigo domiciliario, me han escuchado defender una posición, pero lo puntual también aquí. En este caso de la Sala Penal Nacional, de la Casación 1445, el caso era que el imputado tenía dos inmuebles a su nombre en registros públicos. En una vivía, la otra la alquilaba, con lo cual tenía un ingreso. El juez le dijo, tiene dos viviendas, miren ustedes, viviendas, lo que tenían inmuebles registrados. Por tanto, no tienes arraigo porque no saben dónde vives. Estaban demostrados dónde vivía, el otro lo alquilaba, pero en fin, la Corte Suprema dijo, el que tenga dos viviendas a su nombre, dos inmuebles a su nombre, no es prueba de la falta de certeza de en este caso, de la dirección domiciliaria. Evidentemente, lo que se requiere también es determinar en dónde vivía. Hay otro caso incluso porque se tienen en consideración otros aspectos, ¿no? La otra cuestión que tienen que ver aquí es, con esto quizás vamos cerrando, para no seguir en el tema de las audiencias, ya un tanto hablábamos del tema de los nuevos elementos de convicción durante las audiencias. Mi posición es la que ya les comenté, no pueden en este caso trastocarse el derecho de defensa, no puede limitarse el derecho de defensa y privarse en este caso de la contradicción.
Hay otro punto que tiene que ver con el tema de las audiencias o la dinámica de las audiencias, que tiene que ver con la duración de las mismas. Sí, yo he tenido una audiencia sumamente larga y cansada, y no es lo correcto. No es lo correcto porque eso es indebido. Ahora, ustedes dirán, obviamente, ¿quién es el director de la audiencia? Es el magistrado, es el juez. Y yo creo que ahí, siguiendo las pautas de la Casación Moquegua y del Acuerdo Plenario 1/2019, en efecto, las audiencias de prisión preventiva no son unos mini juicios orales. No son unos mini juicios orales, y allí muchas veces se están convirtiendo las audiencias de debate de los requerimientos de prisión preventiva en eso. Y ello no es correcto, no tiene por qué determinarse de esa manera las cuestiones referidas a cuestiones que no son propias de la audiencia de prisión preventiva. Hay una cuestión básica aquí, y mi postulado es el siguiente: quien debe marcar el orden en este caso, pero debido y correcto, conforme al debate de una audiencia de prisión preventiva, es el juez. Juez marca la pauta, tienes tanto tiempo prudencial para discutir el primer presupuesto, tanto para el segundo, para el tercero y para el cuarto. ¿Por qué? Hay muchos casos que tienen que ver con pluralidad de imputados. De hecho, yo conozco un caso, no lo he llevado, pero incluso ustedes pueden revisar en la jurisprudencia, creo que es el caso Prado Rabines, no sé cuántos imputados son, pero por imputado fue más o menos meses de debate. De hecho, el caso que yo tuve, que no es este, es otro, he estado debatiendo un mes prácticamente un requerimiento de prisión preventiva. ¿Ustedes se imaginan si son varios imputados, cuál es el tiempo que va a haber? Y ahí ya entran en cuestión varios aspectos, ¿no? El primer aspecto es un tema del magistrado. Nadie está cuestionando las capacidades que pueda tener, pero hay un aspecto muy puntual. Si la cuestión es muy larga, entonces la capacidad de retención, análisis de cara a las garantías básicas que pueda tener el imputado para poder debatir respecto de los cumplimientos de los presupuestos, entonces sí hay una cuestión que no es correcta. Yo creo que sí tienen que ser muy puntuales, no basta que sea sumamente larga, menos el tema del pronunciamiento de las resoluciones. En este caso que lo estoy mencionando, de hecho entiendo que la resolución se leyó en 2 días distintos. Imagínense esa resolución. Y luego viene a nosotros los abogados la chamba de la transcripción de las resoluciones orales, que tampoco es correcto. Yo les adelantaba antes el tema de que sí se puede discutir el tema de la tipicidad en las audiencias de prisión preventiva. Hay posiciones a favor, hay posiciones en contra. Si nosotros revisamos, por ejemplo, la casación 626 Moquegua, un tanto se indica aquí que no es posible debatir aspectos de tipicidad, incluso de imputación necesaria en una audiencia de prisión preventiva. Dijo la Corte Suprema, y siendo la función del órgano jurisdiccional hacer la audiencia, captar la información y expedir resoluciones orales escritas, su labor de dirección central es evitando desvío en la discusión del derecho que no corresponde a la naturaleza de la audiencia, proveyendo garantías, pero también eficacia, como aceptar que se discutan exclusión de prueba prohibida o vulneración de la imputación necesaria que se protegen a través de la tutela de derechos, atipicidad o causa de justificación garantizadas por las excepciones de improcedencia de acción. Yo le decía que no estaba conforme, mejor dicho, que mi posición es que sí se tiene que entrar a discutir eso. Es decir, ¿cómo vas a dar por cumplido el primer presupuesto si es que precisamente no tienes un hecho imputado? O si es que tienes un hecho imputado, esto es atípico. Recién luego ya entras a ver si hay suficiencia en grado fuerte o vehemente de elementos de convicción. Sí se requiere. Más allá de todo, esta es en la misma línea, incluso la casación 704-2015 Pasco también va en esa línea, pues, porque la audiencia de prisión preventiva tiene como finalidad verificar si se cumplen o no con los requisitos establecidos, y de ninguna manera, dijo la Corte Suprema aquí, constituye el objeto de debate el estudio de las proposiciones fácticas y la calificación jurídica para pretender la variación por un tipo penal no considerado por el Ministerio Público. Ya, hablar de variación de tipos penales es esto. Pero sí correcciones. Yo he tenido audiencias en las cuales incluso el fiscal ha tenido que variar, en este caso, no la tipificación de lo que estaba imputando, sino en un tema de los concursos y afines, pero sí es de recibo que se tenga que discutir. De hecho, insisto, se tienen que discutir aquellas cuestiones que tienen que ver. En sentido contrario,
Ustedes pueden ver la casación 724-2015 Puno, donde sí un tanto acepta esta posibilidad, y la casación 564-2016 Loreto, donde ya más puntualmente dijo que la apariencia del delito es un presupuesto de la prisión preventiva cuyo alcance es definido no solamente desde una perspectiva sustantiva, que el hecho imputado esté regulado en la normatividad penal y sea subsumible en ella según los criterios subjetivos, sino también procesal. Vean ustedes, material y procesal. Y lo mismo se ha recogido en este caso en el acuerdo plenario 1/2019. Entonces, personalmente, insisto, sí soy de ese tiempo. El último punto, para no cansarlos, tiene que ver con el tema del plazo de la prisión preventiva. Y aquí yo recojo dos temas que me parecen centrales de cara a ver en la discusión que se da esto. Primero es la distinción, a veces olvidada, entre el plazo legal y el plazo razonable. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se está haciendo es imponer, en la mayoría de los casos, el plazo máximo de la prisión preventiva. Entonces, tenemos muchas veces que hay casos de 36 meses de prisión preventiva sin ningún sustento sólido. ¿Y cuál tiene que ser este sustento? Ahí entra el segundo tema, que es que se tiene que condicionar de acuerdo a la actividad que va a desarrollar la Fiscalía. Vale decir, lo que tiene que justificar, ¿para qué necesito 36 meses? Privado de libertad de determinada persona, qué diligencias o qué actos tengo que ver, y no se trata de decir necesito dar 200 hacer 200 testimoniales, tantas cartas rogatorias, o sea, tantas pericias, no, perdón, y aquí algo muy puntual, sobre todo en los casos de pluralidad de imputados, tiene que verse de acuerdo a la persona, cuál es el análisis de la diligencia de los actos de investigación que se tengan que desarrollar, porque es muy fácil imponer 36 meses de prisión. ¿Y quién le recobra a esta persona que se presume inocente? Mejor dicho, que es inocente y tiene que ser tratado como inocente. 3 años de su vida privada de su libertad, sumamente existe. Entonces, ojo, el plazo existe. Un plazo que por demás la Comisión Interamericana desde el año 2017 ha reprochado como arbitraria y atentatoria a las bases propias de cualquier Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque prácticamente ya es una condena anticipada, 36 meses de prisión preventiva. De hecho, ha reprochado y ha exhortado al Estado peruano a poder mejorar eso. Entonces, son cuestiones que no se dan, pero son cuestiones que sí tienen que... Esto le corresponde sustentar al fiscal y le corresponde, en todo caso, precisarlo al juez y exigirlo al juez y que tiene que estar debidamente motivado. Más o menos son esos todos los temas, mejor dicho, no son todos los temas. Hay una infinidad de temas en más de las 20 casaciones de la Corte Suprema, creo que en 40 minutos, aunque ya estoy a la hora, de más o menos desarrollar los que suelen ser más debatidos, más analizados, más cuestionados en las audiencias de prisión preventiva. Así que, bueno, espero haber más o menos dar pinceladas de lo que se puede entender en el tratamiento de estas medidas y quedo de usted en caso hubieran preguntas que podamos complementar para el tratamiento de lo que se pueda entender en esta charla. Quedo atenta a las preguntas que puedan existir, de ser el caso. Doctora Yuli, muy agradecida por su participación, por su excelente charla, como siempre muy interesante y analítica respecto al tema planteado. Me gustaría plantear algunas preguntas a su ponencia. En primer lugar, el público pregunta, ¿cuál sería el mecanismo más adecuado para un investigado que se encuentra con prisión preventiva? ¿El cese de prisión preventiva, variación de la medida o un habeas corpus? Esto para poder garantizar el derecho a la vida y la salud. Y respecto al decreto legislativo 1513 de deshacinamiento de cárceles, que fue promulgado a inicios de junio, donde se establece el cese de la prisión preventiva, ¿considera que tiene algunas limitaciones este decreto? ¿Cuáles serían? Gracias. A ver, sí, pues en los momentos estos actuales que nos mantiene a todos
prácticamente en nuestros domicilios, como que si tuviéramos un arresto domiciliario. Hay cuestiones aquí que tienen que ver algo muy puntual, algo que tengamos que tener en consideración aquí. Me preguntan qué mecanismos tendría el imputado para resguardar su vida y su salud procesal. El cese, variación o el habeas corpus. En verdad, hay varias cuestiones que tengamos que analizar o ver aquí en este punto. El cese requiere nuevos elementos de convicción. A lo que más están dando aquí es el tema de la variación, incluso los juicios que los jueces están sustituyendo, la medida que se está dando. Pero sí creo que hay problemas de audio, no me dicen, no sé a qué se debe. No sé si se me escucha. Creo que hay... No, se escucha entrecortado. Que quizás por allí estamos bien, se ha escuchado así, ¿no? A ver. En todo caso, bueno, dentro de lo que se puede escuchar, sí, yo creo que aquí un tanto lo que sí hace, atendiendo los temas de salud y por resguardo de la vida, lo que un tanto están viendo son las variaciones por sustitución de la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario, ¿no? Debidamente justificado cuando se tiene, en este caso, la documentación médica que puede verse. Las limitaciones del decreto legislativo 1513, creo que la mayor tiene que ver con la prohibición de que se pueda postular a determinado, a estas posibilidades procesales, y tanto también lo de la conversión, porque no solamente hay cese, también la conversión de la pena por determinados tipos penales. Me hubiera gustado un tanto que sea, sobre todo debido a un tema de delitos violentos, pero bueno, los legisladores han tenido en consideración eso. Ojo que esto no cambia el Código Procesal Penal, no lo modifica, por tanto sí se mantienen igual las posibilidades de que más allá del tema de la pandemia, si los jueces puedan variar la medida de prisión preventiva o incluso aplicar el tema del cese dependiendo de los elementos de convicción. Doctora, a fin de poder arreglar lo que es el audio y poder continuar de manera mucho mejor su ponencia, un ratito lo vamos a retirar para que se vuelva a conectar y poder así seguir con el pliego de preguntas que nuestro público ha hecho. Okay.
Hola Dianita, ¿me ves ahí? Estoy de mi celular. No te escucho. Ahora sí, doctora, ya se solucionó el tema del audio. Estoy con mi celular. Como segunda pregunta, la extendida duración de la audiencia de prisión preventiva puede ser un factor que genere una contaminación sobre el juez para dictar su pronunciamiento. Siempre. Yo considero que sí. Y lo digo no solamente respecto de las audiencias de prisión preventiva, incluso también de los juicios orales. ¿Por qué? Porque no solamente el tema de concentración y mediación de que tienen que repetirse este tipo de audiencias, sino que el grado de atención que se exige incluso para poder, incluso como un factor propio, un factor humano, de concentración humana. O sea, uno no puede estar más de 10 horas por día, días seguidos, atento a una audiencia y al día siguiente volver a lo mismo. Obvio, sí, hablamos de celeridad, hablamos de mediación, hablamos de concentración como componentes centrales de la audiencia, pero creo que estos deben de estar revestidos también de otros tipos de factores. Y en este caso, tener audiencias sumamente largas no es lo propio. Yo creo que lo que corresponde es, en todo caso, que los magistrados fijen las pautas de dinámica de audiencia puntuales, marcando los tiempos necesarios para que pueda debatirse cada uno de los presupuestos. Muchas gracias, doctora. Como tercera pregunta, ¿cuál es el grado de corroboración que debe tener el aspirante a colaborador para que el juez de la investigación preparatoria pueda valorar este elemento de convicción y así sustentar la decisión de prisión preventiva? Hay que tener en cuenta aquí dos niveles de corroboración: la corroboración periférica y la colaboración nuclear. Lamentablemente, lo que muchas veces se suele dar por, digamos, suficiente y no lo es la corroboración periférica. ¿A qué me refiero con esta distinción? Que el dato concreto de la supuesta imputación tiene que estar revestido corroborado, que es el elemento central nuclear, debidamente corroborado con otras fuentes o medios de prueba u otros elementos de convicción ajenos a esto. Y hay que tener en consideración eso. ¿Por qué le digo? Porque muchas veces se suele dar por cumplida esta corroboración exigida en el 158 del Código Procesal Penal cuando hablamos de datos periféricos. Y los datos periféricos son eso, datos periféricos, no corrobora aquello que se exige. Yo creo que sí, obviamente no estamos exigiendo ya en un nivel exacto propio de nivel de conocimiento propio de una sentencia, pero sí mínimamente corroborado en grado de lo que se exige, sospecha fuerte o vehemente para esto como cumplimiento del primer presupuesto. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿cuál es el rol del Estado frente a aquellos procesados con prisión preventiva que vienen siendo vulnerados sus derechos como el derecho de defensa en el proceso penal? Wow, yo creo que es amplio. Es una responsabilidad, desde luego, que no basta con asignarle un defensor de oficio, ¿no? Si estamos hablando de eso, si entendí bien la pregunta.
sino que tiene que ser una defensa eficiente, una defensa eficaz, ¿no? No basta tener un abogado. Yo he visto, escapando más allá del tema de las prisiones preventivas, conozco a raíz de todo este tema de la pandemia muchos casos humanitarios que nos han consultado, que estamos apoyando, que tienen que ver precisamente con analfabetos, por ejemplo, cuyos abogados de oficio en algunos casos, escasos, felizmente, pero lamentablemente para estos, les terminan firmando declaraciones de culpabilidad en terminación anticipada sin saber de qué están respondiendo. Entonces yo creo que sí, la responsabilidad del Estado no solamente se cumple con brindar un apoyo en defensa de oficio, sino que esta defensa tiene que ser efectiva, tiene que ser eficaz en toda su dimensión, más aún cuando lo que está en juego es un tema de privar de la libertad a una persona por más preventivo que pueda ser. Muchas gracias. Para finalizar y como penúltima pregunta, ¿qué valor tiene la presunción de inocencia ante la imposición de la prisión preventiva? Oye, ese es el gran debate que existe, ¿no? Si es que uno priva al otro o no. Toda persona, en tanto no exista sentencia, es inocente y debe ser tratado como si. Y ahí entra el reproche de un tema puntual, la exposición o la contaminación mediática que muchas veces existe en el tema de las audiencias de prisión preventiva o de los requerimientos de prisión preventiva en sí. A diario vemos el tratamiento mediático que se le da ya como culpables a muchas personas, o la manera como son presentados, estando prohibido, incluso habiendo sido reprochado y sancionado por la Corte Interamericana también en contra de Perú para no mostrar a personas como culpables, tanto son inocentes. Entonces, sí, hay una discusión en tanto si uno priva lo otro, pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? El derecho a la libertad no es un derecho absoluto, tiene limitaciones, pero dentro de ello no le priva la posibilidad de que sea tratado como inocente. Siempre una persona, y en tanto es inocente, precisamente existen estas vallas o límites que puedan existir para la imposición de la prisión preventiva. Para finalizar y como última pregunta, doctora, el acuerdo plenario dado en el 2019, en el mes de septiembre, para ser exactos, ¿considera que ha tratado todos los problemas respecto a la prisión preventiva o cuál, a su consideración, le faltó resolver? Yo creo que el esfuerzo es mayúsculo. Ha tratado de concentrar o ponderar todos los temas que venían siendo, digamos, desarrollados en todas las sentencias casatorias anteriores. Yo creo que complementa bastante las casaciones que se han dado y ordena un tanto las pautas metodológicas centrales. El problema no es el acuerdo plenario. Yo creo que es un acuerdo plenario más o menos importante, rico en el contenido. El problema está en quienes lo aplican. El desconocimiento que existe muchas veces de los postulados de la Corte Suprema. Y ahí viene, yo creo que la lección para que se debe tener en consideración. Muchas gracias, doctora, por su participación. Ha sido gratificante no solo para mí, sino para el taller de Derecho Procesal Penal, Derecho y Razón de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Y cerramos esta charla recordándoles que la próxima semana tenemos al doctor Celis Mendoza. Le agradecemos su atención a cada uno de ustedes, doctores, estudiantes, amigos. Y doctora, ¿algunas palabras reflexivas para finalizar? Bueno, reiterar el agradecimiento por la invitación y seguir esto en este debate académico. Creo que es muy importante para todos, seguir investigando, estudiando, leer, no cansarse de analizar nunca las cosas y cuestionarlas. Yo creo que es el camino por el cual nos vamos forjando todos. Así que gracias por todo y por la invitación sobre todo y por la oportunidad de poder compartir algunos de los puntos. Insisto, era un tema bastante amplio. Creo que no esto es como para un seminario para poder analizar cada uno de los temas desarrollados en la casación, pero creo que al menos con los puntos centrales que hemos establecido, creo que se quedan las cosas lo más relevante que puede tratar la Corte Suprema. Doctora, muy amable por sus generosas
palabras y con esto culminamos esta charla del día de hoy. Muchas gracias.